Hola chicos, ¿cómo están? Ahora veremos una clase de formación cívica y ética del bloque número 4. En este tema encontramos los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Pon mucha atención y comenzamos. Como vamos a hablar de derechos y obligaciones, es importante que comprendas algunos conceptos. Y antes de iniciar, te quiero decir que elegí un concepto muy sencillo para que comprendas qué es un derecho. Fíjate bien, derecho es la capacidad que se le da al individuo que le permite gozar de algo, de un valor o exigir estos dos de una persona. Por ejemplo, un derecho muy conocido por todos y que tú también conoces es el derecho a la educación. Observa la imagen. También quisiera que supieras qué son las obligaciones o qué es una obligación. Una obligación es una exigencia establecida por la ley o por la autoridad. Es algo que tú debes cumplir porque está escrito en las leyes. Y aquí tenemos, por ejemplo, una obligación que más adelante estaremos analizando. La obligación de votar. En esta ocasión únicamente hablaremos de los derechos del ciudadano mexicano. Pero, ¿quién es un ciudadano? ¿Todos lo somos? Para explicártelo, vamos a leer un poco lo que dice el artículo 34 de nuestra Constitución. Dice que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan los siguientes requisitos. 1. Haber cumplido 18 años y 2. Tener un modo honesto de vivir. Fíjate bien, entonces ciudadanos son hombres y mujeres que tengan 18 años cumplidos o más y que tengan un modo honesto de vivir. ¿Qué quiere decir? Que no estén involucrados en delitos y que cumplan las obligaciones que marca la ley. Y ahora sí, vamos a analizar todos los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos mexicanos. ¿Tú eres un ciudadano? No, porque aún no has cumplido 18 años. Así es que vamos a seguir analizando los derechos de los ciudadanos mexicanos y en otra ocasión vamos a ver los derechos que tú tienes como niño y también las obligaciones. Todos los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos mexicanos se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerda que Estados Unidos Mexicanos es el nombre oficial de nuestro país. Esta Constitución tiene los derechos en el artículo 35. Ahorita los vamos a analizar. Y las obligaciones en el artículo 36. Y vamos a comenzar. El artículo 35 de la Constitución dice que uno de los derechos del ciudadano es votar en elecciones populares para elegir a sus gobernantes o representantes. Por ejemplo, cuando tu papá o tu mamá votan para elegir un presidente o un gobernador. Hay algo muy importante, un dato interesante. Fíjate que aunque ciudadanos son el hombre y la mujer que han cumplido 18 años, la mujer empezó a tener este derecho a partir del 12 de febrero de 1947, porque antes no tenía el derecho a votar. Otro derecho que se menciona en el artículo 35 de la Constitución es el siguiente: ser votado para cargos de elección popular, cubriendo los requisitos que marca la ley. Todos los ciudadanos mexicanos, sin excepción, tienen derecho a ser elegidos para cargos de elección popular, como para gobernadores, diputados, presidentes municipales. Es un derecho que les otorga el artículo 35 de la Constitución. También, un derecho que tiene un ciudadano mexicano es tomar las armas en el Ejército o la Guardia Nacional, de acuerdo a lo que marcan las leyes, es decir, enlistarse en el Ejército. Este es un derecho que tienen tanto hombres como mujeres.
de entrar al ejército o a la Guardia Nacional. También los ciudadanos mexicanos pueden ejercer el derecho de petición. Este tema lo vimos en alguna clase de formación cívica y ética y en otra también, donde hacíamos una carta para realizar una petición. Recuerda que se debe de hacer por escrito. Un ciudadano puede pedir a una autoridad algún beneficio como una calle, una escuela, etc. Esto lo dice el artículo 35 de la Constitución, pero también lo encuentras en el artículo 8. Toma nota y no lo olvides. Los ciudadanos mexicanos también tienen el derecho de iniciar o proponer leyes de acuerdo a los requisitos que marque la ley. Estas leyes serán votadas por diputados y senadores, pero de esto hablaremos en otra clase y más adelante. Los ciudadanos mexicanos también tienen derecho a votar en consultas populares sobre asuntos de interés común. Regularmente estas consultas las hacen las autoridades para conocer la opinión de los ciudadanos. Recuerda que un asunto de interés común es algo que le afecta a toda la ciudadanía o a toda la sociedad. Por ejemplo, los servicios, el derecho a la educación, entre otros. Por otra parte, las obligaciones de los mexicanos se encuentran en el artículo 36 y vamos a ver algunas de ellas. Una de las obligaciones de los mexicanos es registrar en catastro las propiedades que posee. ¿Pero qué cosa es catastro? Fíjate bien, catastro es un registro donde se lleva una especie de listado de todas las propiedades como casas y terrenos que tienen los mexicanos. Esa es la primera obligación que te voy a mostrar. Otra obligación que tienen los ciudadanos mexicanos es alistarse en la Guardia Nacional, pero esto no quiere decir que todos los mexicanos vayan a ser soldados, no, sino todos los varones por lo menos tienen la obligación de realizar su servicio militar. Para las mujeres es voluntario y para los varones es obligatorio. Otra obligación que marca el artículo 36 para los ciudadanos mexicanos es votar en elecciones y consultas populares. ¿No te llama la atención que también lo mencionamos en los derechos? Así es, votar es un derecho y una obligación, porque la autoridad le da la capacidad a los ciudadanos de hacerlo, pero también es algo que deben cumplir. Toma nota de esto. Finalmente, otra obligación que tienen los ciudadanos mexicanos es desempeñar cargos de elección popular. Es decir, si una persona se postuló o fue candidato y todas las personas votaron por él o por ella, esta persona debe cumplir y desempeñar el cargo. Muy bien, ya vimos los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Cuando un mexicano es ciudadano y también algunas características de los derechos y obligaciones. Ahora, en tu cuaderno de experiencias vas a registrar toda esta información, es decir, vas a escribir cada uno de los derechos y obligaciones que te mostré en este video y vas a agregar dibujos o recortes. Espero que te haya gustado este tema y nos vemos en la próxima.